Bueno, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Como siempre ya saben cómo voy a empezar. No se vale que no llegue hasta el final. No se vale que no lo comparta y sobre todo que no se suscriba si es primera vez que está viendo el programa o el capítulo. O póngale ahí el dedito a la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo de nuestros capítulos semanales. Hoy tenemos invitada de lujo, ¿verdad? En el tema de actualidad. Muy agradecido, Fanny, por haber aceptado la invitación a esta charla, a tomarnos una tacita de café, porque de verdad no se vale que la gente no se entere realmente que está pasando un tema tan importante como qué está haciendo Trump en este tema de las exportaciones, y vamos a hablar de todo eso, ¿verdad? Muchas gracias. Fanny de Estrada, ¿verdad? Fanny es la directora de Relaciones Institucionales de Agexport. Correcto. ¿Verdad? Bueno, Fanny nos va a contar un poquito qué es Agexport, ¿verdad? Gracias, de verdad. Es un gusto, Roberto, y felicitaciones por el programa, ¿verdad? Que se ha visto cómo se ha ido posicionando e ido avanzando, así que los felicito. Muchas gracias. Pues empezando con, buenas tardes a toda tu audiencia, por supuesto. Empezando con qué es Agexport. Agexport es una organización 100% del sector privado. Es un grupo de empresarios que hace ya 42 años se reúnen con una misión que, a pesar del paso del tiempo, se revisa más o menos cada 4 años y se vuelve a confirmar. Y la misión fue hacer de Guatemala un país exportador. Una misión ambiciosa que más parecería una misión de Estado, pero en aquel momento el país tenía, hace 42 años, una escasez de divisas muy fuerte. Había una necesidad muy grande de salir hacia afuera, ¿verdad? Buscando las divisas y buscando pues también la ampliación de los mercados. Entonces se elige esa misión que sigue siendo válida hasta el momento. Realmente yo los he acompañado todos estos años y el grupo ha crecido mucho. Hoy tenemos 1,700 empresas con nosotros. Y realmente pero quizá lo que más vale preguntarse es cuáles son los resultados, o sea, qué ha pasado con el trabajo de este grupo de empresarios durante estos 40 años, obviamente trabajando de la mano, que ya llevamos 13 gobiernos, distintos gobiernos. Entonces, ¿qué se ha logrado? Y realmente se transformó completamente la estructura productiva del país. En esos tiempos, Guatemala únicamente exportaba café, banano, azúcar, algodón y carne. El algodón no lo volvimos a ver y tampoco exportamos carne. Pero eso era todo lo que prácticamente el país exportaba. Hoy en día, después de todo eso pasa a ser el 23% nada más de lo que el país exporta. Y surge una gama de productos muy variada. O sea, hoy estamos exportando cerca de 4,300 productos. En aquel momento mandábamos nuestro café y bananos a 8 mercados. Hoy estamos mandando a 143 mercados. O sea, sí ha habido un cambio muy fuerte. Y la diversificación de mercados es algo que para un país es muy importante, porque cuando un mercado tiene crisis, sufre una catástrofe muy grande, un problema económico muy serio, como lo vivimos en el 91, que fue el problema económico que tuvo Estados Unidos. Uno no depende solo de un mercado. Por ejemplo, el caso de México depende 85%, depende de venderle a Estados Unidos. Nosotros hemos ido reduciendo con el tiempo y lo que le vendemos a Estados Unidos es un 30%. De todo lo que exportamos, un 30% es un 30%. ¿Y el resto? Es nuestro principal mercado de exportación, vale decir, mercado demasiado importante para nosotros. El otro 33% se le vende a Centroamérica, un 12% le vendemos a Europa. Y bonito el caso de Europa, porque antes de firmar el acuerdo comercial y político con Europa, nosotros mandábamos a Europa 4%.
nomás entra en vigencia la parte comercial y el acuerdo de asociación, brincamos ya ahora a casi 13% de exportaciones a Europa. Otro cliente nuestro, que es México, pero a México le vendemos 4%. Y tenemos 40 años de vender el 4% y no pasamos de ahí. Y no se pasa el 4%. Es un mercado muy difícil, que nos pone muchas dificultades y es un vecino. Pero es muy protector de esos productos. Sí, ese es fundamentalmente el problema. El vecino, 125 millones de habitantes, se le hace a uno la boca pensar en el tamaño de ese mercado. Pero lamentablemente le vendemos solo el 4%. Y de ahí hemos crecido mucho a los mercados del Caribe, por cierto. Guatemala le ha ido bien. Y estamos también mandando a los países asiáticos. Por ejemplo, se le vende a Japón. Le vendemos a China, hemos exportado también a Rusia algunas cosas, en algún momento hasta flores mandamos a Rusia, pero uno dice, ¿cómo pueden llegar las flores hasta Rusia, verdad? Entonces, si uno piensa en el resultado y la transformación del país, que se ha hecho de la mano, obviamente, pues de las políticas que en su momento han ido apoyando los distintos gobiernos, ese esfuerzo exportador de ese grupo de empresarios que es impresionante, con una actitud sumamente positiva, organizan hemos sido capaces de traer los más serios compradores del mundo, vienen a Guatemala. Guatemala es un país que, por ejemplo, en productos agrícolas frescos, que son nuestros vegetales, flores, plantas, realmente ha sabido ocupar un muy buen lugar en el mundo. Somos muy reconocidos por eso. Y los compradores más serios, más grandes del mundo, vienen a Guatemala 3 días al año, cada 2 años. Y de ahí pues surge toda la industria de vestuario y textiles, que en un principio se le llamó maquila, quizá eso era en los primeros años, hoy eso es toda una industria. Pues aquí se producen, viene el algodón nada más. Aquí vamos de hilos, telas, confección, diseño, gerencia, investigación, o sea, es toda una industria y es el principal producto de exportación del país, ya con más de 1.300 millones de dólares, es solo ellos. Solo eso, lo que llamamos en una época los productos no tradicionales, sí, ¿verdad? Sí. Ya se convirtieron ahora en el primer lugar. Sí, el vestuario y textiles va en primer lugar, pero ahí tenemos un importante componente también seguimos por supuesto exportando nuestro café, banano, por cierto. ¿Sí? Es uno de los proveedores, el segundo proveedor más importante de banano en los Estados Unidos. O sea, sí es un producto. Y últimamente ha resurgido increíblemente el plátano. También ya empieza a repuntar y se ha posicionado muy bien en el mundo. Estamos a punto de que entre el aguacate, que todos estamos esperando, y hay un bonito movimiento ahí. Y de ahí toda la exportación de flores, plantas, y de ahí los productos manufacturados también, ¿verdad? Ahí tenemos, entre los que más destacan, están productos de plástico, increíblemente. Guatemala compite bastante bien. Tenemos otros, hay una gama bastante interesante de productos, productos de aluminio, increíblemente, también se mandan. Viendo un poco la lista, en alimentos vamos muy bien, en bebidas no alcohólicas, aparte de las bebidas alcohólicas que las posicionamos muy bien, también en cereales, también preparaciones de cereales, preparados de plástico. Esos son, digamos, si uno pone como los principales. Pues vamos a hablar, ¿cuánto dijimos? ¿Cuántos productos? 1,000. De exportación son 4.300 productos más o menos. Y eso es, Guatemala ha diversificado mucho, y no solo los productos, sino también los mercados. Y eso se valora mucho porque el país entonces queda menos vulnerable a algún choque externo que puede haber en uno de los como el que está pasando ahorita, el que nos motiva esta exactamente, plática, ¿verdad? Exactamente. Si el mercado nuestro fuera como el de México, que casi estaríamos muertos. El 100% casi sus productos se van, ¿verdad? Sí, y Canadá depende mucho, Estados Unidos también. Sí, Canadá también. Pero México sí es demasiado importante para ellos. Dependen realmente de totalmente Estados Unidos. Totalmente de ellos. 80%, sí, más del 80%. Sí, Roberto. En materia de divisas, porque la población, digamos, sabe que la población tiene la idea de que exportar, o tenemos la idea de que exportar beneficia al que produce y nada más,
¿verdad? Y entonces venden caro y ganan un montón de plata y dichoso ellos. Pero en materia de divisas, que es lo que nos sirve para nosotros poderle comprar a otros países, no solo Estados Unidos, es lo que le entra al gobierno para poder hacer Así compras. es. ¿El cuánto por ciento? Es una cascada de beneficios, ¿verdad? Porque al final el exportador es el que finalmente despacha y manda. Pero toda la cadena, por eso se habla de las cadenas, es tan famosas las cadenas de valor, ¿verdad? Ajá. Si uno se pone a ver, por ejemplo, la industria de vestuario, digamos, pero están los que producen las telas, están los que producen los hilos, están los que empacan, están los que diseñan, están los que hacen gerencia, están, y ahí se va bajando, como son industrias que tienen mano de obra intensiva, son industrias de arriba de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas que trabajan. La cadena de transporte que lleva las materias primas, las pequeñas empresas que llevan alimentación, porque es alimentación que es llevada por pequeñas, realmente por microempresas, ¿verdad? Realmente. Todo el tema de empaque, de las lavanderías, en fin, es una cadena. Y si nos vamos, por ejemplo, igualmente en cualquier industria, si es un producto manufacturado, un alimento procesado, por ejemplo, pues viene desde el producto, la fruta, el vegetal que se va a procesar, quien lo sembró, lo cultivó, quien lo transportó, en fin, la planta de proceso. O sea, sí hay una derrama muy grande en el país. Mientras más exportemos, estamos hablando, más tenemos que producir. Más tenemos que entonces, producir. Al tener que producir, estamos hablando de más empleo, más... Así es. Y Guatemala, digamos, por lo menos en el campo de los productos frescos, ¿verdad? Como frutas, hortalizas, especies, tenemos más demanda de lo que podemos producir. Si produjéramos más podríamos. Y el mundo está, como reconoce a Guatemala como productor de excelente calidad, tenemos muchos pedidos que no podemos satisfacer porque la producción no alcanza. ¿Cómo producir más? Pues ese es un tema interesante, pero sí se puede producir más. Bueno, solo que habría que hacer algunas cosas. Vamos a hacer un programa solo de cómo producir más, porque eso tiene que ver con, ¿verdad? Estabilidad legal para empezar, que es un tema que no tenemos. Leyes, impuestos, infraestructura, centros de acopio, asistencia técnica al pequeño productor. Es un tema más del gobierno que del sector privado. Es decir, si no tenemos buenas carreteras, si no tenemos medios de comunicación, infraestructura en términos generales. Y riego, porque tierra hay. Lo que pasa es que hoy la gente, pues el productor hace 2 cosechas al año, la de la lluvia y un poco de humedad, pero con riego usted puede sacar hasta 3 cosechas por año. Recordemos que Guatemala es un país maravilloso y, por ejemplo, hay productos que usted en 60 días, usted lo siembra, una sandía, un melón, que se exporta mucho melón, por cierto, de Guatemala, usted en 60 días tiene el cultivo. Bueno. Y ocurre también con las hortalizas. Programa pendiente, cómo producir más para poder exportar más y generar más empleo. Correcto. ¿Verdad? Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Pero ahorita, digamos, nos tiene preocupados este tema de Trump, ¿verdad? Trump al final, aquí grabamos un programa que decía, no nos va a afectar la llegada de Trump, ¿verdad? Porque no le va a dar golpe de estado a Bernardo, que era el mío de todo el mundo, tampoco le va a devolver la visa a todos los corruptos, y de repente resulta que Trump cierra la ID y eso corta un montón de ayuda para el país, une la ID con el Departamento de Estado y sale con un tema que además él pues ya lo había prometido en su campaña. Sí, lo que pasa es que no creímos que fuera tan rápido, tan fuerte.
Sabemos que es un empresario y que está llevando ese su sistema empresarial y comercial al Estado, pero no creímos que fuera a ser lo duro que ha sido también con este tema y sale aranceles para todos, ¿verdad? Tiene al mundo de cabeza. Sí, tiene el mundo de cabeza. Totalmente. Y viajando a Washington. Todo el mundo viajando a Washington, ¿verdad? Nos está obligando a todo el mundo a negociar con él. Así es. ¿Cómo estamos en el tema de Guatemala? Porque lo que se sabe públicamente es Trump nos puso 10% de impuestos, o sea, para que entendamos que el arancel es lo que tenemos que pagar por meter a nuestros productos, o el que nos compra tiene que pagar por meter nuestros productos al país, ¿verdad? Sí, hay un tema, ¿verdad? Una regla mundial, que el comercio genera desarrollo, genera crecimiento y elimina pobreza. Entonces el mundo vino en un esfuerzo hace muchos años, dirigido por las Naciones Unidas, digamos, para eliminar justamente los aranceles, para que el comercio pudiera fluir más rápidamente y que se genere más producción, más empleo. Con el Tratado de Libre Comercio que tenemos actualmente con Estados Unidos, todos los países de Centroamérica, nosotros tenemos prácticamente cero arancel para todos los productos, con excepción de azúcar, que se pusieron condiciones, pero de ahí todo lo demás entramos con cero arancel, pero también ellos para acá. Ellos aquí. Reciprocidad. Sí, y acabamos de llegar al 100% casi del libre comercio ahorita en el año 2023, pero ahora pues con estas disposiciones, con ese su análisis de que Estados Unidos se desequilibró en el sentido de que todo el mundo le puso los ojos en venderle a los norteamericanos. Y de esa cuenta todo el mundo se enfoca ahí porque todo el mundo sabe, todo el mundo sigue diciendo que es el mercado más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, después de varias décadas, ellos hacen la reflexión que tienen un desbalance en su comercio internacional demasiado grande. Bueno, tienen un desbalance también fiscal importante, ¿verdad? Ajá. Entonces, él, pues, es un hombre que se dice que es transaccional porque todo es a cambio de algo. Ajá. Él dispone cambiar completamente las reglas de cómo se ha movido el comercio en el mundo, sí, con pues, reglas muy estables. Claro. Y va contradiciendo todo lo que el mundo ha hecho para que el comercio en todos los países lo aplicamos en la misma forma, bajo los mismos procedimientos, bajo las mismas reglas. Entonces él dispone que se le desequilibró y efectivamente así es. Entonces dispone que él va a nivelar el comercio porque los países no lo tratan igual que ellos tratan a los demás. Ajá. Entonces dispone subirle tasas arancelarias a los países con los que tiene el desequilibrio más grande, y ahí empieza China. Ajá. ¿Verdad? Empieza China, después Europa, bueno, México, Canadá, y de ahí pues considera a todo el mundo, a los países asiáticos, India, incluyéndonos a nosotros. ¿Verdad? Entonces, a ver, que parte de lo que decía Trump es que muchas empresas norteamericanas, por tema de mano de obra, se fueron a producir a la China, a Japón. Así es. Entonces ahora él tiene que comprar sus propios productos, pero hechos en otro lado. Y pasó algo más, que la clase media en Estados Unidos era la que vivía de esos empleos. Ajá. Y todas esas fábricas, hay ciudades en Estados Unidos, el caso de Detroit, por ejemplo, ajá, que son casi ciudades fantasmas, ¿verdad? Porque sí, todas las fábricas cerraron y se trasladaron la mayoría de fábricas de automóviles. Exactamente, se trasladaron a esos países, también se trasladaron a México, ¿verdad? Ajá. Y eso vino también a provocar una especie de debilitación o baja o reducción de la clase media en Estados Unidos, y con una serie de problemas sociales también, ¿cómo se llaman? Los que andan pidiendo en la calle, los indigentes, es todo eso. Sí. Entonces, él hace un planteamiento de que él quiere regresar a America First. América es primero, América, la gran América. Make America Great Again. Exactamente. Las gorras que acabo de ir a ver yo ahí que andan en Nueva York. Exactamente, ese es su eslogan. Sí. Y entonces dispone que va a compensar los desequilibrios que tiene con los países, y empieza por poner aranceles muy altos de 30, 40, 60%,
Y a China, que hasta el día de ayer tenía 50%, hoy amanecimos que le puso 107% de impuestos. 107% de impuestos a la China. Arancelarios, o sea que si un producto va a venir de China para entrar a Estados Unidos, tiene que pagar 107% de arancel. O sea, ¿quién va a comprar eso? Fanny, digamos, durante... China antes era nuestro estorbo porque se consumió el hierro del mundo, entonces todos los barcos estaban llevando hierro a la China, entonces encareció el transporte, todas las exportaciones tenían ese problema, después que la pandemia cerró puertos, o sea, toda la vida han habido problemas y por eso es que existe esta organización para estar ayudando a los exportadores, ¿verdad? Sí. Pero ahora resulta que además de problemas de transporte, además de problemas de clima, además de problemas de piratería, que es otro problema que a ellos les afecta un montón, ¿verdad? De precios fuera de mercado, competencia desleal, a él que le afecta que sus empresas se vuelvan a producir allá y causa ese desequilibrio. Hay que entender su problemática de el desempleo, la clase media muy baja, suben los indigentes y un déficit económico enorme. Pero China, que antes era el dolor de cabeza, se vuelve, pues vemos que es el dolor de cabeza de él. Sí. ¿Cuánto por ciento de impuesto a China? 107% le puso ayer, ¿verdad? De 50 que tenía en la mañana, hoy amaneció con 100. O sea, y el tema es, regrésese por sí a mi país, ¿verdad? Exactamente. Y luego es que... otros países? Bueno, también tiene los países asiáticos, Vietnam, Indonesia, India. Y luego es que pone esos impuestos muy altos, dice él, para equilibrar lo que estos países también le ponen en recargos cuando los productos de Estados Unidos llegan allá. Entonces él está hablando de ponerlos al mismo nivel, lo que Estados Unidos manda con lo que Estados Unidos les recibe. Y ahí lo que sucede después es que a estos países específicos donde manejan esos volúmenes inmensos de comercio, al resto del mundo nos pone 10%. Y Guatemala cae en el anuncio de que nos puso ese 10%. El gran problema que se suma a eso es que a México no tiene el 10%. Y México es nuestro principal competidor en Estados Unidos, porque nosotros no somos exportadores ni de vehículos, ni de maquinaria, ¿verdad? Los productos que nosotros mandamos para allá también los provee México muy bien, con la diferencia que México está mucho más cerca, ¿verdad? Tienen transporte de ferrocarril, no tienen que tomar barcos para llegar, en fin. Entonces... Digamos que un problema es arancel cero, a excepción del azúcar, y ahora 10%. De 0 a 10%. Y ahí sí tengo que ser muy enfática en decir que nosotros no podemos competir con ese 10%. Porque digamos, a México lo dejó en cero. Lo dejó en cero. Y México produce melón, frutas, todo lo que nosotros verduras, todo lo que nosotros producimos. Es nuestro está más cerca, tiene ferrocarril. Así es, la logística es más barata para ellos. Los grandes volúmenes que ellos producen son producciones a gran escala. Entonces, y nosotros, los guatemaltecos, todos sabemos que tenemos muchos problemas de competitividad porque por la situación de nuestra infraestructura. Claro. Mire los grandes costos que estamos teniendo por una infraestructura de puertos en la que no se invirtió por 50 años. Tenemos los aeropuertos en la misma situación. Entonces, los costos de Guatemala son altos y también los salarios mínimos de Guatemala es uno de los más altos de toda Latinoamérica. México lo tiene mucho más bajo que nosotros. ¿El salario mínimo mexicano es más bajo? Hace más bajo que el nuestro, sin duda. Entonces, todo eso acumula problemas de incompetitividad, pero el empresario guatemalteco es muy aguerrido, es muy luchador, es muy resiliente, acostumbrados a vivir con las dificultades y hemos venido compitiendo con márgenes de competitividad bastante bajos, pero ya que nosotros tengamos que pagar un 10% y nuestro principal competidor no lo paga. O sea que si le agregamos nuestro tema legal, porque tenemos leyes que un día son una cosa, otro día son otra, tenemos leyes fiscales y en eso ya hemos hablado aquí con amigos en común o parientes y amigos en común del tema de la problemática fiscal.
Un problema serio de infraestructura, puertos, aeropuertos, ahora carreteras totalmente abandonadas, lo que se pagó con el hoyo, le llamo yo, 6 horas para poder llegar al puerto y el puerto no sirve. Además de toda esa problemática de las leyes, el aumento al salario mínimo que lo vuelve más caro, un salario mínimo más alto que el con los mexicano, competidores, ¿verdad? Además de toda esa competencia, ahora resulta que uno de nuestros clientes más grandes nos va a cobrar 10% de impuestos. Así es. Hace unos minutos. Y a nuestra competencia nada, como México. Exactamente. Y hace unos minutos, llegando aquí con usted, aparece un anuncio que parece ser que va a dar un plazo de 90 días, pero hasta ahorita que estamos hablando no está confirmado. Probablemente cuando pase el programa ya sabremos qué pasó. La dificultad que tenemos es que los compradores han sido enfáticos, han sido muy claros en decirnos que ellos no le van a subir ese 10% al consumidor, que lo tenemos que absorber nosotros. Eso es lo que me interesa aclarar, porque la gente dice, bueno, ¿y en qué nos afecta? El gringo paga ese 10%, pero no es así. No, ya, porque si pero yo muy compro claros. Aguacate, que es en el que estamos en la lucha ahorita, porque México vende impresionante cantidad de aguacates a los Estados Unidos, yo no podía creer, y el ejemplo que voy a dar tal vez es tonto, ¿verdad? Pero yo viendo el famoso Supertazón, un juego de fútbol americano, y decían la cantidad de trailers cargados de aguacate que viajaron a Las Vegas en el de hace 2 años. Era una cosa... Es que es cultural, es una costumbre para ellos que para el Super Bowl todos los americanos consumen aguacate. Guacamole. Sí, pues. Ajá. Entonces, y México es su principal proveedor. Entonces, los compradores ya han sido muy claros en decirnos que lo tenemos que absorber nosotros. Ahora. Sí, pero si mi aguacate es bueno, es un poco más caro traerlo porque ustedes están más lejos, ¿verdad? Bájenos un poquito el precio para compensar ese tema. Tiene que venderle más bajo que México por el transporte, pero ese 10% no lo podemos pagar. No, porque no podríamos competir con México. Ahora, también lo que está pasando es que todo el mundo está ya, los que han podido, los más veloces sentados en Washington ya negociando, porque él es un negociador. Él hizo todo esto para que los países se sienten a negociar con él y que le den condiciones más favorables. Ahora, en el caso de Guatemala, hay toda una lista muy clara de las cosas que tenemos que arreglar rápidamente para que nosotros podamos aspirar a que nos quiten ese 10%. Y la lista es amplia, sobre todo las quejas vienen en gorro, en trámites burocráticos, en permisos, en licencias, en que cuando viene una empresa a instalarse, los abogados tienen que ser de Guatemala, no pueden ser uno de ellos. Hay problemas en propiedad intelectual, en robo de marcas, en robo de falsificación de medicinas, pero lo que más molesta, digamos, son los trámites para autorizaciones, certificaciones, permisos. Y pues hay ministerios que claramente, que son temas que no solo los sufren los americanos cuando vienen a vender aquí, también los sufrimos nosotros. Y desde ese ángulo esto se ve como una muy buena oportunidad, que problemas que tienen años, digamos el Ministerio de Salud, por ejemplo, que es un ministerio que por su misma naturaleza, pues le pone mucha importancia a la salud, pero resulta que ninguna empresa puede producir de alimentos, de medicamentos, de productos agrícolas procesados sin tener un permiso. No puede de verdad no operar ni para abrir una bodega si no tiene permiso del Ministerio de Salud. Son 117 autorizaciones y permisos que emite el Ministerio de Salud. ¿Solo el Ministerio de Salud? Solo el Ministerio de Salud. De ahí el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía. Pero tenemos crisis, digamos. Nosotros acabamos de levantar una encuesta y nos encontramos con casi 100% de los encuestados muestran que tienen problemas. Que en algunas épocas esos permisos, autorizaciones, varía, pero se dan en una semana, en 15 días, en un mes.
pero hoy estamos teniendo rezagos hasta de 9 meses para 9 que meses usted de rezago. pueda. Hay renovaciones, ampliaciones, una serie de cosas. Y también hay que decir, nosotros trabajamos obviamente a Gexpor muy de la mano con los funcionarios del Ministerio de Salud, y uno puede entender que ni siquiera es mala voluntad de ellos, es que tienen el ministerio con unas falencias, digamos, plataformas electrónicas colapsadas. Tenemos un no estado, tienen yo le he dicho un personal. estado colapsado, hablé de un estado fallido, pero todo el mundo cree que uno está hablando porque está en campaña política, pero ahorita Trump nos viene a dar una buena sacudida. ¿verdad? Nos agarró así, ¡pa! Miren. Es una buena sacudida, sí. Sentémonos, pero... Y eso viene de años, esos rezagos de Guatemala son muy viejos. Por ejemplo, el tema de que cuando una empresa norteamericana, por ejemplo, quiere licitar para una obra en Guatemala, se quejan que no hay la debida transparencia y la igualdad de condiciones para que ellos puedan competir lealmente, ¿verdad? O sea, que a todo eso, Fanny, a todo eso... burocracia de un paso tras otro paso, seamos honestos, hay que agregarle el tema de la corrupción. Bueno, lo hablan claramente, ¿verdad? Lo hablan claro en sus temas de propiedad intelectual, por ejemplo, el soborno y corrupción lo hablan claramente. La protección de la propiedad intelectual, nosotros, por ejemplo, tenemos un problema muy grande que no podemos importar. Somos tan buenos en la agricultura, pero en todo el mundo se van mejorando las resistencias a la sequía de los productos, la resistencia a enfermedades, los mayores rendimientos en vegetales, en frutas, pero no tenemos una legislación que nos permita traer esas variedades legalmente. Es la famosa y conocida la ley de las variedades vegetales, conocida como POV, que se ha malinterpretado totalmente en Guatemala, y lo que pasa es que tenemos al productor y al exportador, lo tenemos produciendo y exportando variedades de arvejas y moras que vinieron hace 30 años, cuando el mundo esas variedades ya ni las usan, y nosotros no podemos hacer esas. Entonces, todas esas cosas son las que Estados Unidos nos está reclamando. O sea, a ver, para entender, aquí hay dos temas. Digamos, Trump ha sido honesto y ahora entiendo más, y qué bueno que podamos explicar el programa cuando dice, quiero emparejar la situación. Exactamente. ¿Verdad? No me tratan de la misma manera en que yo los trato. Entonces uno dice... ¿Pero y qué le compramos a los gringos, verdad? Carros o todo ese tipo de temas. De todo, materias primas, medicamentos. Maquinaria, tecnología. Y entonces cuando él habla que no me tratan de la misma manera, es por eso. Uno va a abrir una empresa en Estados Unidos y es más fácil abrir una empresa en Estados Unidos que abrir una empresa aquí. Totalmente. Y si es extranjero, ni hablar. Lo que se tarda una empresa. Y la empresa tiene que tener una representación aquí. Todas esas son restricciones que ellos no tienen. Entonces, lo que piden es que nos traten igual, pero tengo que decir que lo vemos como una oportunidad porque esas cosas también nos afectan a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ahora tiene que haber una colaboración más estrecha, íntima del gobierno, del Estado, esta oportunidad del Congreso de la aprovechar. República, para decirles, bueno, tenemos tanto tiempo, ojalá, y ahorita vamos a hablar de qué estamos haciendo, para cambiar las reglas del juego y ver si logramos bajar los aranceles a cero otra vez. Así es. ¿Verdad? Tienen temas con la SAT también, ¿verdad? Porque la devolución del crédito fiscal se tarda, y no la normal, porque digamos, la SAT ha evolucionado mucho, ya los exportadores ya no nos quejamos por la devolución de nuestro crédito fiscal, que eso es una regla mundial, ¿verdad? Pero las empresas de Estados Unidos acuden a un sistema que dice que hay que dentro de 2 años se puede reclamar, y entonces eso se complica porque los procedimientos no están bien. Eso claramente, hay todo toda una matriz de digamos, problemas. ¿Cuántos problemas están planteando Bueno, los son gringos? 8 capítulos que están hablando digamos, de las problemáticas que se tienen, ¿verdad? Unas vienen en estos temas que yo le explicaba de requisitos adicionales para importar, barreras aduaneras, un producto importado puede tardar muchos días, bueno, aparte de las colas de los barcos para poder ingresar. Ahí mencionan también temas de registros alimenticios, que es lo que ya explicamos con salud. Procesos costosos que pueden retrasar las importaciones hasta por meses, por no tener yo explicaba antes, ¿verdad?
En el Ministerio de Agricultura también ellos hablan de que las inspecciones deben ser aleatorias, con un sistema de riesgo que se llama. Una empresa que pasa normalmente y nunca ha tenido un problema, pues esa tiene menos riesgo. En cambio, las que han tenido problema tienen una banderita que avisa. Entonces usted no tiene que estar revisando tanto, y todo eso son demoras, ¿verdad? Habla mucho de lo que ya le mencionaba, de no poder importar tecnología o variedades, digamos, más resistentes que le pudieran dar más ingresos al productor. Hablan de marcas falsificadas también, que no se respetan eso, y que el gobierno... Eso pues, es increíble, ¿verdad? Porque falsificamos las marcas y encima todos se las queremos ir a vender a ellos. De regreso. Sí, de regreso. Y luego es que se pueden armar, digamos, hay cosas que se pueden reaccionar algunas cosas rápidamente. Por ejemplo, esos contingentes que se mandan para confiscar, por ejemplo, marcas robadas o marcas falsificadas, que en algún tiempo algunos gobiernos lo han hecho, otros no lo hacen, pero Estados Unidos quiere ver señales de que también, así como ellos nos tratan de bien cuando nosotros llegamos allá, nosotros los tratemos igual. Por ejemplo, nosotros en AGESPOR siempre hemos dicho que el mercado norteamericano es un mercado muy noble. Nos compran de todo, de lo que usted se puede imaginar, piedras de volcán, hojas de plátano, lo que sea. Sí, bueno, ya eso ya quedó claro, fíjense ustedes, ¿verdad? O sea, nos piden más de lo que tenemos capacidad de producir, que es un tema enorme por culpa de nosotros mismos, la falta de infraestructura, de riego, la cantidad, el tema de impuestos, leyes y todo, no nos permite producir más de lo que estamos produciendo actualmente. Porque mercado hay para nuestros productos. Absolutamente. Y es lo que decía, pues son el 30% de nuestro mercado. Ahora, también hay que decir que el mismo Estados Unidos, cuando nos compara con otros países, nos dice claramente que quieren que les arreglemos. Y la lista está puesta y ya solo es de trabajar cómo lo podemos hacer, cosas que pueden ser muy rápidos, otros pues puede ser a mediano plazo, otros más largo plazo, pero al sentarse a la mesa se llegan a acuerdos. Puedo dar resultados de esto en tanto tiempo, puedo dar resultados en 2 años o lo que sea. Pero también han reconocido, y eso vale la pena pues darlo a conocer, que también tenemos en esta mesa de negociación, Guatemala tiene cosas a su favor que no tienen otros países. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ellos están peleando con China, están en guerra con China. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China. Todos los países del área centroamericana las tienen, nosotros no. Sí, eso hace que los gringos nos quieran un poquito más que a los demás, bueno, ¿verdad? También ellos dicen que somos un país que hemos defendido la democracia y que eso se vio pues recientemente. Nosotros es un gobierno de Guatemala que no ha reconocido el gobierno de Venezuela, que ellos tampoco lo reconocen, ¿verdad? También que tenemos una relación positiva con Taiwán e Israel, que son muy amigos de Estados Unidos, ¿verdad? Los brothers, dicen los muchachos de los gringos. Y luego sí valoran, por ejemplo, cosas que uno no se imagina, pero vienen ahí los escritos, dice que Guatemala tiene una unidad canina para detectar drogas y fentanilo muy buena, que no la tienen otros países. Entonces todo eso responde a que Guatemala está ayudando a lo que Estados Unidos le interesa, ¿verdad? Que quieren obviamente bloquear porque las drogas están destruyendo también ese país. Y aquí las autoridades del gobierno han puesto, por ejemplo, eso. Luego, hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que el año pasado el Congreso aprueba una ley que se llama la Ley de la Autoridad Designada para los Puertos. Es una ley que ese es el nombre que tiene, pero en el fondo son medidas para tener más seguridad, más control de los barcos, más control de la carga en los puertos. Y esa misma ley manda que ahorita en mayo se haga la Ley de Desarrollo Portuario. Esa ley responde a esas preocupaciones de Estados Unidos de parar, detener, minimizar las drogas, el crimen organizado, la trata de personas. Entonces sí reconocen, por ejemplo, que se emitió esa ley en Guatemala. Luego también reconocen que Guatemala sí ha hecho un plan para recibir a los migrantes, que los reciben, tienen un lugar, lo documentan. También lo valoran porque ellos están... O sea, que en pocas palabras nos dicen, mire,
No estamos peleando con ustedes son de los nuestros. Un país que defendió su democracia, defiende su sistema, no tiene relaciones con la China, que o sea, con nuestro enemigo, ¿verdad? Tienen una buena relación con nuestros hermanos del alma, Taiwán e Israel, ¿verdad? Pero además nos ayudan en la lucha contra las drogas. Y aprobaron una ley, ojalá la ley se pueda aplicar lo más pronto posible, que nos permitiría tener un control de puertos de otra manera, porque eso ayuda a combatir no solo contrabando, trata de personas, lo que a ellos también nos mantiene locos, que es la cantidad de personas que usan de paso para ir a Estados Unidos. Pues estamos hablando, ¿verdad? Y ahí hay otro tema, que Guatemala solo está recibiendo migrantes de Centroamérica. No tiene compromiso de recibir migrantes que provienen del Oriente. O del África, ¿verdad? No, y eso también lo ven bien, porque ahí hay otros problemas que tienen de seguridad nacional, ¿verdad? Claro. Entonces Guatemala lo ven como un país amigo. Está bien, ustedes son amigos, les tenemos que poner el 10%, pero miren todo lo que tienen ahí. Pero ¿verdad? Sus exigencias están puestas sobre la mesa, que eso es todo lo que ya hablamos. ¿El cuánto por ciento de esas exigencias son del Estado? Más o menos. Sí, en su gran mayoría. Sí, son políticas públicas. Y la ventaja tal vez es que hay algunas cosas que sí pueden ponerse programas fast track, que le llaman, de ejecución rápida, y que el sector, como sector privado, como sector empresarial, estamos dispuestos a colaborar. Siempre lo hemos hecho, a darle, hay mucho conocimiento en materia legislativa en ambos lados, en el gobierno y en el sector privado. Hay mucho talento, mucho cerebro, hay mucha tecnología en el sector privado, plataformas para poder evaluar el impacto en los productos con este tema, comparándonos con otros países. Todo eso se pone a la orden. Y sí, tal vez lo más importante de transmitir, o que las reuniones que ya han tenido con el sector empresarial, es el sentido de urgencia. Porque quiera que no, usted sabe que la economía y los factores económicos se mueven por percepciones. Y se ve que ya 60 países ya fueron, ya arreglaron, ya platicaron, y nosotros pues, ¿qué estamos haciendo? Exactamente. Y claro, por ejemplo, yo antes de venir a este programa estábamos en una reunión con el Ministerio de Economía, tenía citadas a entidades de gobierno, en todas las entidades del sector privado que estamos en la economía, en las cámaras, explicándonos pues que hay que hacer una hoja de ruta. Hablaban de semanas, por supuesto que la impaciencia, la incertidumbre, el temor, dice, pues podríamos ir más rápido, estamos dispuestos a colaborar, y ese sentido de urgencia. Y creo que pues ayer se dio una conferencia de prensa donde ya se menciona, hoy hay unos comunicados que emite también el gobierno, donde tenemos un extraordinario embajador en Washington, por ejemplo. Que está haciendo un buen trabajo. Sí, el doctor Hugo Beteta, que está haciendo un buen trabajo con su equipo. Recientemente lo acabamos de tener en un foro, y él explica, pues él es el que nos cuenta que todas estas cosas, claro, de cómo ven a Guatemala desde allá. Pero el tema es que estamos compitiendo con todo el mundo, entonces hay que proceder con todo lo que tenemos en el país. Hay talento, en pocas palabras, hacer equipo mixto, conjunto, un solo equipo a resolver esta situación. Aquí sí el gobierno, que se ha negado a hacer equipo, reconozcamos que le da miedo hacer equipo con el sector privado, no digamos con los que hacíamos política antes. Hoy va a tener que hacer equipo o no avanzamos. Y es que, a ver, ir por paz, ya para el sector productivo, ¿verdad? Exportador, ya es un problema el tipo de país que tenemos, sin infraestructura, procesos, burocracias, leyes, en fin. Así es. Corrupción, que es un tema terrible. También. Una licencia, pues no más que lo que se tarden que se la den, es porque quieren tanto por acelerarla, tanto por darla, y eso no es secreto de nadie. No es de ese gobierno, lo venimos arrastrando de un montón de gobiernos atrás, unos más, unos menos. Es un tema que no se ha logrado componer. Pero adicionalmente, ahora tenemos el 10% de aranceles para poder meter nuestros productos a Estados Unidos, y ya quien nos compra allá nos dijo, lo que ustedes producen, también lo produce en México. México, su arancel es 0, me voy a poner a comprarle a ellos si no lo arreglan. Pero los gringos nos van a la lista, podemos volverlo a bajar a 0. Si emparejamos las cosas. Sí, si nos tratan igual. Si nos tratan igual. Y aquí va la lista de todos los problemas que tenemos. Guatemala tiene
si lo vemos como decía mi abuelita o la abuelita casi todos, yo no sé si las abuelitas de veras decían eso, pero así es el refrán, ¿verdad? De un limón una limonada. De esta etapa de crisis agarremos ese listado y compongamos el país, pero va a tener el gobierno que aceptar la ayuda del sector privado porque si no, no va a caminar, seamos honestos, ¿verdad? Sí, hay que hacer equipo y esos equipos se han hecho en otras oportunidades cuando negociamos el mismo CAFTA, el mismo Washington lo comentan, Ajá. que el equipo de Guatemala fue un equipo sólido, fuerte, bien preparado, bien armado y logramos una negociación de CAFTA bastante interesante, mucho mejor que los países de Sudamérica que después ellos tuvieron que ir a gestionar a Washington que se les diera el mismo trato que habíamos logrado los centroamericanos, pero se hizo de esa manera. Y es que pues somos un país con limitaciones, los presupuestos, bueno, los recursos también de humanos del Estado con una ley de servicio civil que no se ha mejorado, entonces hay que sumar talento, hay que encontrar los cerebros, las capacidades y hacer equipo país y han expresado que de hecho la reunión que teníamos recientemente nos hablaban que ya nos van a convocar para que hagamos ese equipo. Para ponernos a cumplir con la lista. Ojalá que cuando este programa ya esté al aire ya nos hayan dado un plazo de bueno, no hay aranceles por 60 días, 90 días se está hablando, ojalá, porque eso permite que las soluciones que encontremos y que el gobierno encuentre, que es con su política pública, que le corresponde, claro, con sus ministerios, que le corresponde, y nosotros apoyando con lo que sea necesario para que eso salga lo mejor posible y no perder y seguir creciendo ese mercado, que como sector exportador estamos haciendo, usted no se imagina la cantidad de eventos y viajes para seguir vendiendo en Estados Unidos. Y seguir creciendo. Y seguir creciendo. Poco más del 30% son unidos en el mercado, así pero es el mercado más grande del mundo, un mercado muy noble, que es un tema que había oído, porque no nos ponen trabas como otros países a la entrada del producto. Me imagino que pagan bien, rápido, y nosotros no los tratamos igual. Sí, han sido reglas muy estables. Sí. Muy estables. Es que esa es parte de nuestro problema, que nuestras reglas no son estables. Sí, así a rato los procesos salen en 2 semanas y a rato se van a 4 meses, ¿verdad? Eso no puede ser. Sin que cambien las reglas, sino que cambien las políticas o simplemente los funcionarios, empleados de segunda que no se les da la gana. Hay que tomar medidas como por ejemplo si un medicamento ya fue autorizado en la famosa institución FDA, el FDA de Estados Unidos, FDA de Estados Unidos, hay que equipararlo inmediatamente. Y de repente viene aquí y dice, no, lo tiene que ver don Carlitos, ¿verdad? Que es el que revisa los medicamentos para ver si llenan los requisitos y entonces hasta entonces le damos su licencia para poder vender aquí. Igualmente la producción local, que es la que va para allá, que tiene, la verdad, en el sector, Guatemala tuvo un sector farmacéutico, 144 laboratorios del mundo estaban aquí. Ahora pues estamos a 44 laboratorios, eso se redujo mucho, pero hay laboratorios en Guatemala también muy capaces que están exportando. Por cierto que el crecimiento de los medicamentos es uno de los crecimientos más altos. Medicamentos hechos aquí. Hechos en Guatemala. Pues hasta a ellos también les conviene, imagínense. Claro, yo creo que les sale más fácil obtener el permiso sin duda. en la medida que obtenerlo aquí. Así es. ¿Verdad? Entonces a ellos podría salir ganando en el tema, ¿verdad? Pues así estamos, Roberto. Bueno, pues bueno, una crisis al final puede provocar un mejoramiento de los temas, pero de que estamos en crisis, estamos en crisis. De que Trump, porque no es primera vez que hablamos del señor Trump aquí en este programa, en Roberto Alejos Podcast, está cumpliendo sus promesas de campaña, las está cumpliendo a toda máquina y está poniendo de rodillas al mundo entero, lo está haciendo. Ojalá estemos al nivel que necesitamos para ponernos de pie y no estar de rodillas ante nadie, mucho menos ante el señor Trump y veámoslo como una oportunidad. Eso es. ¿Algún mensaje de cierre? Pues que hay que de ánimo. Bueno, no, sí, tenemos que decir que el productor guatemalteco y el exportador, el importador, el sector empresarial en Guatemala es un sector muy decidido,
muy trabajador, muy resiliente. Vemos las empresas cómo luchan por competir, porque no estamos solos en el mundo allá para ganar un espacio en los mercados internacionales, e incluso hoy en día en el mercado local también hay que ser muy bueno. Y se hacen las inversiones, se hace el mercadeo, se viaja, se hacen los esfuerzos, la calidad de Guatemala, se cumplen esos estándares internacionales y esas reglas tan exigentes, porque nosotros vendemos pues a Europa, estamos vendiendo a Canadá, a Estados Unidos. Somos un país competitivo. Entonces sí, somos un país maravilloso con los climas y con un sector productivo muy aguerrido, ¿verdad? Y muy decidido a seguir incursionando el mundo y con eso, claro, creando los empleos que el país necesita. No se vale que no le pongamos atención. Esto puede causar desempleo, puede causar una baja en la producción guatemalteca, lo cual significa baja en las divisas, significa pues un problema económico muy grande en el país. No es que el gringo vaya a pagar el 10%, el gringo le va a comprar a los mexicanos en lugar de nosotros y nosotros vamos a tener que cerrar si no resolvemos. Y más desempleo, más migración. Más desempleo va a provocar más migración. Además nos va a seguir provocando más problemas. Pero no se vale que no recalquemos lo de siempre. Infraestructura y todas las obligaciones del Estado, veámoslo de esa manera. Hoy ahí va la lista y la lista es... Pues bueno, esa agenda de país que tanto exigimos, sí, ¿verdad? Es para ambos. Nos la crearon. Tanto insistir e insistir en una agenda de nación, pues nos la están imponiendo. Y si la revisamos, lo que los gringos están pidiendo que tengamos es lo que deberíamos de haber tenido desde hace muchísimos años y que debe haber sido nuestra agenda de nación desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hay voluntad, así que ahí vamos. O sea que hay voluntad, ojalá haya un buen trabajo, hay equipos, aquí hay mentes brillantes. Ojalá sea un buen equipo. Ya le echamos flores a Hugo Beteta, que está haciendo un buen trabajo. Buen funcionario. ¿Verdad? Muy profesional. Ahora es que se logre hacer esa alianza entre gobierno. Aquí no se vale que no se aproveche para hacer la alianza y le entremos duro a este problema que se puede volver un problemón, ¿verdad? Sin duda. Sí. Fanny, muchas gracias por venir a la orden, charla. es un gusto. Por la tacita de café. A ustedes gracias por haber llegado hasta aquí. Repito, hoy no ofendimos a nadie, aunque el gobierno lo hemos estado criticando últimamente, pero aquí le voy a echar flores. Ya le echamos flores a su embajador, le estamos echando flores. Ministro de Economía normalmente ha sido alguien que se le pregunta siempre al sector privado quién, y por eso nos ha ido bien, ¿verdad? ¿Quién es? Aprovechemos ese tema, hagamos equipo, pero sobre todo desarrollemos una agenda de nación. No ofendimos a nadie, pero si usted se sintió ofendido, aquí lo hemos hecho muchas veces la oferta de véngase, tomémonos una tacita de café que todo lo arregla, ¿verdad? Está bien. Hasta el próximo capítulo, gracias.